Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar eh, trabajando sobre algunas cuestiones vinculadas a la psicología, pero por ahí desde un perfil distinto al que se trabajó la clase anterior. Hoy quiero empezar este encuentro con un par de historias. Primero, recordar a ese enorme escritor que fue Jorge Luis Borges y, y el terror que él decía sentir por los espejos. Él decía que los espejos eran abominables porque multiplicaban, pero multiplicaban las apariencias de las cosas, no las cosas reales, sino ese, esa proyección, esa imagen de las cosas que reflejaban o que reflejan, confundiendo, ¿no? Multiplicando al infinito y confundiendo la realidad con algo que era igual a la realidad, pero al mismo tiempo distinto, diferente. Y hay una historia que es de algún modo fundante de nuestra cultura. Eh, las mitologías, las leyendas, muchas veces son interesantes en el sentido de que estas historias nos hablan de nosotros mismos, nos hablan de nuestros temores, de nuestra intimidad, a veces de una intimidad que nosotros mismos desconocemos. El mito de Fausto, el mito de Don Juan, o el mito que vamos a abordar hoy, que es el mito de Narciso. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Narciso, el narcisismo. La historia de Narciso nos dice que él era una suerte de semidios, era hijo de un dios, del dios Céfiro y de la ninfa Liríope. Y Liríope, la madre de Narciso, sabía, porque le había sido profetizado por Tiresias, un famoso vidente de Tebas, que su hijo iba a ser muy feliz, iba a vivir muchos años, siempre y cuando nunca viese reflejada su propia imagen. En la casa donde Narciso crecía se cubrieron absolutamente todos los espejos para cumplir esta condición. Y Narciso, por ser hijo de un dios y de una ninfa, era absolutamente hermoso. Era prácticamente imposible que cualquier mortal que se cruzara con él no lo admirara. Y claro, esto generó en Narciso una vanidad muy importante, como se comprenderá. En la otra punta de esta historia tenemos a otra ninfa llamada Eco. Dice la historia que Eco tenía la habilidad de enamorar a la gente con su voz, con su conversación. Ella hablaba y la gente quedaba admirada por la belleza de su voz. Entonces, parece que hubo ahí alguna desinteligencia entre el dios Zeus y su esposa Hera, y los celos de Hera apuntaron a la pobre Eco. Entonces, Hera lanzó una maldición sobre Eco que hizo que ella solamente pudiese hablar repitiendo las últimas palabras que escuchara. El eco, finalmente. La leyenda cuenta que en alguna oportunidad Narciso se adentra a un bosque. Eco, que se había escondido en los bosques para de alguna manera eludir esta maldición que había caído sobre ella, lo ve y por supuesto se enamora de Narciso. Pero claro, Eco lo único que podía hacer para conversar con Narciso era repetir las últimas palabras de él, con lo cual se dio
un intercambio entre ellos bastante curioso, porque Narciso preguntó, ¿hay alguien ahí? Y ella solo pudo responder, hay alguien ahí, ahí, ahí. Y Narciso dice, sal que quiero verte. Y ella dice, quiero verte, quiero verte. Bueno, finalmente, eh, cuando finalmente Eco sale de su escondite y trata de acercarse a Narciso, Narciso la rechaza como había rechazado a toda la gente en su vida, porque claro, ninguna persona, ningún mortal, pero tampoco ninguna ninfa podía estar a la altura de su propia belleza. Este rechazo a la ninfa hizo que otra diosa, Némesis, quisiera vengar el desaire que Eco había sufrido y entonces conduce a Narciso hacia las aguas de un arroyo. Y Narciso jamás había visto ni un espejo y tampoco un espejo de agua. Entonces, lo que sabemos todos, Narciso se asoma al espejo de agua y ve su propia imagen reflejada en el agua. Y él que jamás había visto un reflejo, no sabe si lo que está viendo es un otro o es el mismo, pero inevitablemente se enamora perdidamente de esa imagen que ve. Acá los mitos, las historias, las leyendas de alguna manera difieren. Hay algunas versiones que dicen que Narciso quiere besar esa imagen y que cae en el espejo de agua y se ahoga en su propia imagen. Hay otras historias que dicen que a partir de verse ya Narciso de alguna manera quedó tan ensimismado, ¿no? Perdido en sí mismo, que no pudo volver a relacionarse con absolutamente ninguna otra persona, etc. Pero en todos los casos los finales son trágicos. ¿Y por qué empiezo esta reunión hablándoles de esta leyenda? El narcisismo, ustedes lo saben, es algo que tiene mucha fuerza, mucha presencia dentro de los estudios de la psicología. Es considerado, de hecho, una patología en cierto grado, pero destaco esto de en cierto grado porque todos, todos absolutamente tenemos un grado de narcisismo. Todas las patologías que aborda la, la psicología en realidad nos resultan familiares. La diferencia entre un psicópata y cualquiera de nosotros que no sea un psicópata, digo, es que cada uno de nosotros tiene un poquito de psicopatía, pero no es psicópata full time. Lo mismo con la esquizofrenia, lo mismo con el narcisismo, lo mismo con cualquier tipo de desviación psicológica que ustedes puedan imaginar. Todos tenemos un grado de desviación, de narcisismo, de egolatría, de psicopatía, de esquizofrenia, pero la refrenamos y más o menos la compensamos con lo que podríamos llamar la normalidad. ¿Mm? Cuando este porcentaje excede un cierto marco, ya hablamos de patologías. Ahora, los espejos, que empezamos hablando de esto, de alguna manera tienen una presencia muy significativa en lo que es la psicología. De hecho, cuando uno aborda, por ejemplo, la psicología lacaniana o las teorías evolutivas en general que hacen a la psiquis del individuo, se va a encontrar con algo que se conoce como la teoría del espejo. ¿Y qué es lo que dice la teoría del espejo? Que en realidad, cuando uno coloca a un bebé frente a un espejo, el bebé, según el grado de maduración que tenga, va a reconocer la imagen de alguien como él en el espejo, pero no va a reconocer que es su propia imagen.
En un momento va a entender el bebé que es el niño ya, que esa es no solamente la imagen de alguien que es parecido así, que es un niño, sino que ese niño es él. En realidad, que esa es la imagen del niño que es él. Esto es lo que se conoce como fase del espejo. Esta capacidad de distinguir que esa imagen que yo veo ahí, esa imagen me pertenece o se corresponde conmigo, que así es como me ven los demás. Y esto genera una suerte de ruptura en nuestro reconocimiento identitario o en el surgimiento de nuestro reconocimiento identitario. ¿Por qué? Porque cuando advenimos al mundo, el niño, el niño cuando recién viene al mundo, no es capaz de distinguir un yo distinto de los otros. El chico es pura pulsión, no tiene identidad. El chico llora cuando tiene hambre, llora cuando algo le duele, llora cuando tiene algún tipo de insatisfacción y llora para que alguien, la madre, pero él todavía no la reconoce como la madre, sino una fuerza que está ahí coexistiendo con él, venga de algún modo a calmar esa insatisfacción. El chico tiene hambre, la mamá le da el pecho, el chico se calma. Y todo se resume en deseo, malestar, satisfacción y calma de esa insatisfacción que había surgido. ¿Mm? De este modo, también podríamos hablar, y seguramente lo vamos a hacer, del deseo. El deseo es insatisfacción, la insatisfacción produce angustia, y esta angustia se calma cuando esa insatisfacción de alguna manera es compensada para que ese deseo sea satisfecho. Ahora bien, esto incluso tiene que ver con otra leyenda, que es la leyenda de Edipo, el complejo de Edipo. Ustedes saben, Edipo se cría al margen de su verdadera identidad. Es el hijo de un rey, eh, a quien le ha sido vaticinado que un día ese pequeño va a reclamar el trono y lo va a asesinar. Entonces, para evitar el vaticinio, le entregan al niño a alguien para que lo mate, así como pasó con Moisés, igual que pasó con la leyenda de Moisés. Quien debe matar al niño se compadece y lo entrega en adopción a unos padres. Unos padres que, por supuesto, no son los padres de sangre. Entonces, Edipo eh, crece sin saber quién es. Y cuando regresa a Tebas, lo hace sin saber que, que es el príncipe. Y se enfrenta a su padre en una encrucijada de caminos, una historia torpe que no viene al caso, y lo mata, sin saber que mata a su padre. Y se casa con la reina sin saber que esa reina es su madre. Es decir, el tema de la identidad está presente a más no poder en esta leyenda que también es fundante de nuestra cultura. En el psicoanálisis, el complejo de Edipo tiene que ver con esto que cantaba Jim Morrison, ¿no? Mother, I want you, father, I will kill you. Mamá te deseo, papá voy a matarte. De alguna manera, cuando el chico está integrado a su madre, todos sus deseos de algún modo se van a ver satisfechos por la presencia de esa madre que compensa y que está ahí para salvar cualquier tipo de malestar, en un mundo ideal, por supuesto. Pero pasa que la madre no tiene esa exclusividad respecto del chico que el chico desearía. La madre tiene
a ver, reparte su tiempo entre el cuidado del bebé y de sus hermanos, su trabajo, las obligaciones de la casa y, metafóricamente, reparte su atención también con el padre. ¿Mm? Freud concentra la atención en este último elemento. El chico compite con el padre por la atención de su madre, entonces llega a odiarlo porque quisiera eliminar ese conflicto. No quiere tener esa competencia por la mirada de su madre, por la atención de su madre. Ahora, por más de que el niño odie a su padre, no puede eliminarlo. No puede porque el padre es un poder superior y no puede porque también depende de ese padre. No le es indiferente. Entonces el proceso del complejo de Edipo lleva a que ese chico que no puede eliminar a ese padre, a quien en realidad desearía eliminar para ser uno con la madre, se identifica con el padre, se proyecta en el padre. ¿Mm? Y en esa proyección que él realiza, eh, va a focalizar su objetivo, su propia identidad se va a convertir en ser su padre para dirigir su deseo hacia el mismo objeto de deseo que tiene su padre, es decir, su madre. Como es imposible esta vinculación entre el hijo y la madre es lo que en psicología se llama un objeto de meta inhibida. Va a buscar en su vida adulta una mujer que sea parecida a su mamá, parecida en imagen, parecida en actitud, parecida de algún modo. En el caso de las hijas, el proceso es similar, pero lo que cambia es el vínculo del deseo. La hija, para anular la presencia del padre como un competidor, lo que va a hacer es identificarlo en coincidencia con el deseo de la madre. Mi madre desea a mi padre, yo también voy a identificarme con mi mamá para desear a mi papá. Como mi papá es un objeto de deseo de meta inhibida, en mi vida adulta voy a buscar un hombre amante que de alguna manera se identifique con ese objeto de deseo que tenía mi madre. Esa sería la resolución para la hija mujer. Pero bueno, nada, esto por supuesto es todo metafórico, todo esto es simbólico, no funciona necesariamente así, pero es algo que más o menos sucede en nuestro mundo psíquico. Y vuelvo al tema de la fase del espejo, porque esto de identificar al padre y a la madre marca un quiebre o el nacimiento de la identidad del propio sujeto. En un origen no hay una distinción del yo. Y en un momento el chico descubre que esa satisfacción de ese deseo que él tiene viene de alguien que es distinto de él, viene de un otro, de una otra persona que es la madre. Y descubre que esa madre tiene esto que yo les decía, una atención que se reparte entre él y otros que como él compiten por esa atención. Entonces, este momento es crucial porque el chico descubre que hay algo llamado sociedad o familia o grupo o comunidad o como quieran denominarlo, que involucra a varios actores entre los cuales se cuenta él, pero que él no es el único actor. Surge el yo como identidad que comienza a construirse, por supuesto. En el caso de la fase del espejo, esto coincide con el ver mi imagen en una superficie y decir, ah, así como me veo yo, es como me ven los demás. Entonces yo tengo un poder sobre la determinación de mi imagen para poder
de algún modo, presentarme a los demás como yo quisiera ser visto. Y empiezo a manejar mi imagen. Mi imagen ofrecida al otro empieza a cobrar un valor importante y un valor que de alguna manera marca algo de lo que seguramente ya han estado hablando en las comisiones, y es la decisión del yo. Quiero decir, la palabra yo es la palabra más polisémica que uno pueda imaginar. Polisemia, lo saben, es cuando una misma palabra tiene distintos sentidos o significados. Cuando yo digo la palabra yo, tiene un significado diferente a cuando esa misma palabra es dicha por cualquier otro ser humano del mundo. Vaya si es polisémica. Entonces, esta palabrita, apenas 2 letras. Cuando yo llevo mi identidad, la palabra yo, a mi discurso, estoy haciendo una partición de mi yo. Cuando yo me paro delante de una cámara, como lo estoy haciendo en este momento, y alguien me ve, se produce una decisión de mi yo. Si yo bloqueo mi cámara, no hay conflicto. Nadie me está viendo. Pero en cuanto me ven, yo soy objeto de la mirada de alguien. Y ese alguien que me ve me asigna una identidad a su arbitrio. Esa persona que está viendo me parece simpática, me parece antipática, de esto ya hemos estado hablando. Bueno, la fase del espejo es el tomar conciencia de que esto que ustedes están viendo también es un yo, pero es un yo que está fuera de mi control. Entonces ahí se genera un conflicto y ahí yo me empiezo a preocupar por cómo soy visto desde afuera. Y ahí empiezo a cuidar mi imagen y ahí se produce un proceso forclusivo, que es que yo confundo mi imagen, mi manera de presentarme al mundo, mi manera de representarme en el mundo, confundo esa proyección con lo que yo realmente soy. Y la verdad es que son dos cosas distintas. Una cosa es cómo me veo y otra cosa es lo que soy. Una cosa es cómo me escucho y otra cosa es lo que soy. Todo esto atravesado por ese desconocimiento fundamental que tiene que ver con el que yo no puedo nunca verme desde fuera de mí. Por eso, factores acústicos aparte, cuando uno se graba y después se escucha, hay esa sensación de extrañamiento, ¿no? ¿De verdad esta voz es la mía? Porque yo me escucho de un modo distinto. Bueno, ahí hay una cuestión acústica, que es que nosotros nos escuchamos desde dentro de la caja de resonancia, que es nuestro cuerpo, y cuando esa misma voz reproduce desde afuera, la caja de resonancia está ausente. Entonces nos escuchamos como raros, como distintos. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando uno está en un video chat con alguien. La pandemia nos ha traído procesos muy interesantes en este sentido, ¿no? Esto que nos empezamos a comunicar por Zoom, por Google Meet, por llamada de video de WhatsApp. Uno se ve como nos está viendo el otro, nuestro interlocutor. Esto es algo que en la naturaleza no sucede. En la naturaleza, la realidad es que uno nunca puede verse como lo está viendo un otro, excepto el aborrecible espejo, que me da una imagen que es falsa porque es una imagen como si fuese yo, pero que no soy yo. Cuando uno está en un llamado de video, no sé si, digo, cada cual podrá llamarse a su propia experiencia acá, pero hay algo mágico en eso de mirarnos nosotros mismos hablando al mismo tiempo que le hablamos al otro. Hay una fascinación que nos lleva a mirar nuestra propia imagen en el cuadradito chiquitito más que la imagen de la otra persona a veces.
Bueno, esto tiene que ver con un cierto narcisismo que de algún modo nos lleva a confundir los límites que hay entre lo que verdaderamente soy, lo que esencialmente soy, lo que soy cuando estoy solo en mi casa, sin dispositivos, sin miradas que se dirijan a mí, sin nadie que me esté escuchando, y lo que es cada forma de representación de mi persona ofrecida a un otro. El ejemplo que ustedes quieran, pero cuando yo estoy solo en mi casa hay una libertad o una impunidad, si quieren, que se rompe en cuanto escucho el sonido del timbre o que alguien golpea mi puerta. Ahí inmediatamente hay algo que se rompe y yo necesito saber quién está del otro lado para saber qué actitud tengo que tomar, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que representarme ante ese otro que viene a irrumpir en ese estado ideal en el cual yo estaba hasta ese momento. Los ejemplos se multiplican. Si estoy durmiendo solo y siento necesidades biológicas, no me preocupo demasiado, pero si estoy durmiendo con alguien y me doy cuenta, reprimo, me levanto y voy al baño. Ponele un ejemplo posible. Cuando estoy en mi casa, estoy vestido como se me da la gana, porque hace mucho calor, pero cuando voy a dar una clase y busco una camisa que sea livianita, pero me tengo que presentar de alguna manera que sea socialmente aceptable, porque la imagen tiene un valor. Y dicho sea de paso, uno sabe que de acá para arriba se ve y de acá para abajo no, lo cual ha traído muchas complicaciones en algunos videochats durante las pandemias, ¿no? Cuando la cámara de repente se cae y muestra algo que no tiene que mostrar. Pero volvamos al tema del narcisismo y vayamos también al tema de la forclusión. Ustedes habrán visto este texto de Joel Dor sobre Lacan, en donde Joel Dor utiliza esta palabra, forclusión en el lenguaje, forclusión del sujeto hablante en el lenguaje. ¿Y qué es esto? Es que cuando yo me hablo, me presento, me represento en el lenguaje, construyo una identidad que apunta hacia mí, pero que al mismo tiempo es construida para un otro, hay una separación, ¿no? Semiótica pura. El significado, el significante, la significación, bueno, sucede lo mismo acá. La persona hablante se convierte en significante, pero el significante no es la persona. Hay una separación esencial entre estas dos cosas. La misma separación que hay entre la imagen reflejada en el espejo y quien refleja esa imagen. Pero cuando uno habla de realidad, y la realidad es una construcción de imaginarios, Bateson, la realidad se impone como un discurso. Pero ojo, porque el único contacto que nosotros tenemos con la realidad es esa colección de signos discursivos. Yo tengo lo que veo, tengo lo que escucho, tengo lo que toco, tengo lo que huelo. Son todas experiencias de orden sensorial que yo en algún lugar de mi cabeza transformo e interpreto como una realidad. Pero son nada más que representaciones de la realidad, representaciones sensoriales, percepciones. Estas percepciones, estas representaciones, estas inteligencias que convertimos en discurso e intercambiamos con los demás, es lo que va a pasar a ocupar el lugar de la realidad. Nuestra realidad social es una realidad discursiva.
es una realidad psicológica, es una realidad interpretativa, no es lo que realmente es lo que inteligimos de lo que es lo que intercambiamos como sentido de lo que es. Pero como estamos tan en piloto automático, como decíamos por ahí en algún teórico anterior, no estamos atentos todo el tiempo a esta distancia, a este hecho constructivo. Y entonces damos por sentado que nuestro sentido común es el que se corresponde con la realidad. Que esto que yo digo que yo soy es lo que yo soy y que no hay un proceso de forclusión en el medio. Por eso la psicología lacaniana va a prestar tanta atención a esto que los psicólogos llaman la atención flotante, ¿no? El tema de los lapsus, que es cuando yo digo sin darme cuenta de que estoy diciendo. El sujeto de la enunciación, el sujeto del enunciado, que seguramente ya lo han visto en las comisiones, ¿no? Cuando yo armo un discurso y soy consciente de que estoy armando el discurso, lo cuido, lo articulo yo, elijo yo la camisa que me voy a poner a la hora de abrir la cámara y exponerme ante la mirada de un otro que por otro lado es un otro invisible, porque está del otro lado de la pantalla y yo no lo veo. ¿Mm? Cuando yo voy a hablar de mí, voy a armar un currículum para llevar un trabajo, a una entrevista, y me preguntan, ¿cuál es, según su opinión, su mejor virtud? ¿Cuál es, diría usted, su peor defecto? Y estas cosas horribles que te preguntan cuando vas a una entrevista de trabajo. Y entonces uno construye. Vamos, no te voy a decir posta cuál es mi peor defecto, porque estoy seguro que si te lo dijera, no me tomarías. No es que sea nada tampoco tan espantoso, al menos en mi caso. Pero uno que pasa, intuye que el otro, el que fue antes a la entrevista, el que va a venir después, no va a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Va a armar, bueno, yo entonces también tengo que armar un discurso que hable bien de mí. Me he visto bien para ir a la entrevista. No voy con esta camisa, me he visto mejor. Bueno, esta camisa no está tan mal en realidad ahora que la veo, ahora que me veo. Y llegamos a confundir esa ilusión con la realidad. Eh, es como, ¿vieron ese dicho de, bueno, un chico por ver la película Superman no es que se va a creer Superman y va a saltar por una ventana pensando que va a poder volar? Hay una separación entre la fantasía y la realidad. A veces, a veces. Otras veces no. Pero también hay una cuestión de gradaciones, y esto es lo que sigue en este teórico, y como siempre están habilitados para abrir micrófono en cualquier momento y comentar o preguntar o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la fantasía y la realidad? Entonces, si estoy diciendo que eso que llamamos realidad en definitiva no es más que una construcción discursiva. Hablamos de la paz, hablamos de la democracia, hablamos de la justicia, hablamos del amor, hablamos de la educación, hablamos de... Lo que circula es eso, un discurso con el cual coincidimos, disentimos, nos acercamos, tomamos distancia. Detrás del discurso o de los discursos están los sujetos de la enunciación, pero nosotros tenemos contacto con los enunciados. Ahora bien, en la enunciación se filtran elementos que son propios de eso que uno quisiera ocultar.
Ahí es donde apunta la atención flotante en la sesión de psicoanálisis lacaniano. A ver, ¿por qué esta persona cada vez que habla de la madre cambia de posición o se acomoda o se frota las manos o se seca la transpiración? En esa correlación, el analista dice, bueno, ahí hay un significado que el sujeto hablante desconoce, porque eso no forma parte del discurso construido. Ese gesto en realidad no está controlado por la persona. Entonces, ahí es donde yo tengo que apuntar. Ahí hay un elemento que me dice la verdad, que no me miente, porque no está construido. En el mundo de lo social también sucede esto, en la política, en los discursos políticos, olvídate, ¿no? Pero apunto a esto, todo es una gran bola de significados donde no es sencillo como agarrar un escalpelo y separar esto es puro y esto es pura representación. Dicen que la diferencia que hay entre un mentiroso y un mitómano es que el mentiroso sabe que está mintiendo y el mitómano se cree su propia mentira. Y acá tenemos otra patología que de alguna manera nos abarca a todos. En algún punto todos somos mitómanos, porque todos vamos construyendo discursividad y en algún punto vamos comprando nuestra propia discursividad. Nos vamos creyendo que eso que decimos es lo posta. Yo, por supuesto, voy a decir, soy un buen tipo. Y tanto lo digo que me lo termino creyendo. Por eso los manuales de autoayuda muchas veces proponen esto que puede parecer estúpido. Digo, la imagen es estúpida, de mirate al espejo y decite, yo soy el rey del mundo, yo soy el... Bueno, la imagen es patética, que alguien haga eso y uno lo esté viendo desde fuera. Pero hay algo en ese mecanismo que tiene una cuota de verdad. Si hablamos, por ejemplo, estoy haciendo una ensalada de temas, ya sé, pero no importa. Mi expectativa es que al final de la ensalada surja algo cohesionado. Si uno habla, por ejemplo, de programación neurolingüística, PNL, habrán escuchado hablar de esto. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es la idea de que es posible inducir, programar, la psiquis de una persona, la parte neuronal de una persona, a través de rutinas que tienen que ver con lo lingüístico. Que eso que yo digo no solamente de la palabra, digo a través de la expresión corporal, digo a través del eje de la mirada, digo a través de todo lo que es discurso en sus distintos niveles, ¿sí? Que quede claro. Esas discursividades generan en el otro un determinado cambio que se da a nivel del inconsciente, a nivel de la psiquis inconsciente. Y eso genera efectos prácticos. Pero esto que por ahí puede llegar a sonar a algo raro es, uno está teniendo una discusión con alguien y de repente uno trata de calmar esa situación. Bueno, calmémonos, relajémonos. Yo necesito calmar mi emisión discursiva, hago notar que estoy calmándome para que el otro me siga. Uno no lo dice esto a los gritos, calmate. Y si lo dice, está manejando mal la comunicación. Uno lo que hace es tratar de vibrar en sintonía con el otro o de llevar el ánimo del otro, hacia un lugar que yo quiero y lo hago tratando de que me imite.
me calmo y trato de inducir esa calma en el otro. Que si sigue exaltado, ahí se genera como una especie de contraste que es incómodo para el otro. ¿Por qué yo estoy hablando tranquilo y vos estás gritando? Ese contraste genera una incomodidad que de repente, en el mejor de los casos, si lo sé hacer bien, va a llevar a que el otro también baje. Es un ejemplo tonto, pero para que se entienda. Entonces, como estamos permanentemente insertos en un mundo discursivo donde la realidad es discursiva, a veces se hace difícil distinguir entre la realidad y la construcción. Y a veces me confundo al punto de generar estos procesos forclusivos de los que me habla Joel Dor. Y muchas veces termino confundiendo al otro con la representación que tengo del otro en mí. De esta manera se explican, por ejemplo, los racismos, del tipo que ustedes quieran, los clasismos. Bateson, la realidad es una lectura de diferencias, una lectura y una categorización de diferencias. Las diferencias también son de orden discursivo y también son de orden imaginario. Pero el recorte yo lo hago de manera automática, no es un recorte consciente. En el mejor de los casos, lo mejor que puedo hacer es traer a la conciencia este recorte. Pero nunca percibo todo. Percibo nada más que partecitas que de algún modo mi cerebro va reconociendo como esta es información pertinente, esta es información irrelevante. Este es un proceso automático. La información irrelevante o redundante, nuestro cerebro la descarta de plano. A veces equivocadamente, porque a veces en ese detalle que yo intuitivamente descarto puede estar la clave que me lleve a mí a desentrañar una cuestión. Parte del proceso de la terapia psicoanalítica reside precisamente en rescatar estos detalles que mi psiquis automáticamente descartó. Entonces, de vuelta, las diferencias. Yo me enfrento a un otro a quien no conozco, con quien jamás he tenido un trato, y lo que hago es un mapeo. Genero un mapa de ese otro, una representación de ese otro. Y pongo la representación en el lugar del otro. En el mejor de los casos, después voy a ir sumando elementos para ir conociéndolo, pero en principio lo que tengo es un prejuicio, es un preconcepto, es un mapa que yo construí de manera arbitraria. Si yo en esa construcción de ese mapa tomo un elemento en particular, llámese color de piel, tono de voz, color de cabello o lo que se te ocurra, y lo pongo en primerísimo primer plano, por encima de todos los demás detalles posibles de ser recortados, ahí puedo estar generando un problema. En algún momento de la historia, la gente pelirroja el rojo era identificado como parte del eje del mal. Entonces los pelirrojos eran perseguidos porque se suponía que tenían algo que ver con lo demoníaco. ¿Y a quién se le ocurrió semejante estupidez? Una discursividad social. Como la meritocracia te hace creer que el pobre es pobre porque quiere. Bueno, ese es un discurso social que está instalado en un lugar y que se multiplica en un determinado sector social y a través de los medios de comunicación y a través de toda una mierda, y hay gente que termina creyendo que eso es posta, que es así. Y hay gente que termina creyendo que hay que eliminar a una determinada categoría de personas porque son inferiores, porque la sangre o el color de la piel o lo que se te cante. La diferencia entre el yo y el nosotros que hablábamos antes, ¿no? ¿Dónde pongo el límite?
¿Dónde pongo el límite de nosotros? ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros los que vamos a la UBA? ¿Nosotros los de ciencias sociales? ¿Nosotros los que estamos puntualmente en este curso, que es mejor que cualquier otro curso que se haya dado jamás en la facultad y eso nos hace especiales? Si quieren, vuelvan a ver la película La Ola, y ahí es esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Nosotros quiénes? La identidad, ¿cómo se delimita? La identidad es una construcción discursiva. Está bien, tiene una raíz biológica, que es la raíz biológica del yo. Si en este momento alguien entra por la puerta de mi departamento, me dispara y me pega un tiro en la cabeza, yo desaparezco. Ahí no hay construcción identitaria que valga. ¿Estamos de acuerdo? Yo un día voy a morir, el mundo seguirá andando, ya lo dijo Lepera cuando con Gardel escribió el famoso tango. Pero cuando yo salgo a la calle y me enfrento a alguien y adopto una postura, es eso, una postura que habla de mi yo, pero que es discursiva. Y el nosotros, ya lo hemos visto, nosotros quiénes. ¿la verdad cuál? La verdad, decimos. No tenemos vergüenza. La verdad. Bueno, la importancia que tiene en todo esto, esto que vieron con María Marta la clase pasada, de, de la diferencia que hay entre el consciente, el subconsciente, el inconsciente, entre el yo, el super yo y el ello, tiene que ver con esto que yo desconozco de mí mismo porque biológicamente estoy diseñado, fíjense el fallido, diseñado por quién. Estoy presuponiendo desde el discurso que hubo alguien que quiso que esto fuese de esta manera. Pero bueno, para que se entienda, estoy diseñado de esta manera, para no conocer algunos contenidos de esto que yo llamo la realidad, esto que yo llamo mi propia identidad, esto que yo llamo el otro. Construyo sentidos todo el tiempo y la zona de confort me lleva a distraerme de esta construcción. No estoy pensando todo el tiempo que estoy construyendo sentido. Parte de esto es lo interesante del proceso semiótico. El proceso semiótico es algo que se da, la semiosis social, se da permanentemente, pero sin que estemos pensando todo el tiempo. Y esto es un elemento crucial para ser un buen cientista social, entender que esto pasa, no porque pueda desentenderme del proceso y decir, no me va a pasar más, sino por el contrario, para saber que me sucede a mí como cientista, me sucede a mí como partícipe del proceso, y entonces a la luz de ese filtro voy a poder comprender mejor los procesos. Cada persona que interactúa con los demás está interactuando desde un desconocimiento o desde esa jactancia del sentido común que me lleva a mí a decir las cosas son así porque yo las veo con claridad que son así, sin preguntarme si esa claridad no será una forma de oscuridad que yo no estoy viendo como tal. En este sentido, uno incluso podría decir el iluminismo que, que le da germen al positivismo cartesiano, del cual somos hijos dilectos, por ahí es una forma de oscurantismo. Decir, nada más que la razón nos puede llevar a comprender el mundo es negar otras formas de conocimiento. Entonces, uno ahí es donde dice, bueno, ojo porque por ahí un Mario Bunge vivió toda su vida pensando que era un iluminado y en realidad pese a sus mejores intenciones, estaba en un punto siendo un oscurantista del conocimiento. Sé que por ahí a alguno esta idea le puede resultar chocante, pero yo estoy convencido de que es así. Yo estoy convencido, lo cual no quiere decir que sea cierto.
Bueno, hice tal ensalada de cosas que en realidad ya estoy un poco confundido y no estoy seguro de dónde estoy parado en el desarrollo de este teórico, que empezó hablando de narcisismos, porque la propia imagen ofrecida al otro es muy valiosa, es muy importante. Un buen nombre es lo más importante que uno puede tener, decía una publicidad, ¿no? Un buen nombre, el nombre con el que yo me presento a los demás. Y hay gente que por ahí no tiene un nombre demasiado feliz y se lo cambia. ¿Cómo te llamas? Decime Bob, porque si te digo mi verdadero nombre, capaz que te causa gracia y no quisiera eso, ¿no? Armamos, construimos sentido. Y como les decía, esto del chico que seguro que no se va a tirar de un balcón después de haber visto la película Superman por creer que puede volar. Y si lo hiciera, diríamos, bueno, es un caso en 1.000 millones porque claramente es patológico. Ese muchachito pobre estaba mal de la cabeza, eso es lo que uno diría. Volvamos a ese eje. ¿No es algo que nos sucede permanentemente, confundir ficción con realidad? Los discursos mediáticos no constituyen una realidad discursiva que deriva en actitudes pragmáticas, concretas de las personas que constituyen ese núcleo social atravesado por esas comunicaciones. Entonces, ¿para qué sirve un cientista social especializado en ciencias de la comunicación? Para empezar a pensar estas cuestiones, sobre todo en una época que todavía está en plena evolución, que no sabemos a dónde nos está conduciendo, donde la construcción de la realidad se da cada vez más a nivel mediático, cada vez más a nivel discursivo que está atravesado por lo mediático y lo tecnológico, y donde el simulacro es cada vez más perfecto. El simulacro es cada vez más perfecto. Ya hablamos de la inteligencia artificial. Hoy leí un artículo, eh, bueno, no sé si no lo tengo a mano ahora como para compartirlo, lo tengo en el mismo dispositivo por el cual estoy transmitiendo, pero es un artículo que decía que a partir de ahora, de 2023, de acá a 10 años, es posible que el desarrollo tecnológico que vayamos a tener sea equivalente a, a los cambios que ha habido del 2023 para atrás, 2 milenios. Eh, no sé si será exactamente esa la proporción, pero lo cierto es que el desarrollo tecnológico, lejos de ir menguando su marcha, cada día se acelera más y más. Eh, Hoy nos asombramos de las habilidades de construcción de lenguaje de chat GTP, pero resulta que con cada consulta que nosotros hacemos ahí al chat, le estamos enseñando al chat a profundizar más su aprendizaje, entre comillas, todo esto, porque es metafórico, sobre cómo es la discursividad humana. Todos estamos contribuyendo al mejoramiento, no sé si es la palabra más precisa, de estas inteligencias artificiales, que a mi entender la palabra inteligencia artificial es medio como un contrasentido. Creo que ya de algo de esto hablamos, ¿no? ¿Qué significa ser inteligente? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Dónde ponemos el límite? ¿En el procesamiento de datos? ¿En la emulación de una rutina? ¿O hay algo más que es propio de la subjetividad humana, que está atravesado por la moral, por la ética, por el reconocimiento del yo que está detrás del discurso? Me preocupo cómo estoy vestido. Al chat GTP no le importa
dar un buen resultado o no. No se siente mal si vos le decís, el resultado que me diste es una mierda. No es que lo hace sentir mal eso. Entonces, ¿dónde ponemos el límite para decir que eso es una inteligencia? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que desde nuestro lugar de observadores, de sujetos observadores, que utilizamos la tecnología como un elemento mediador para llegar al otro, pero también para verme a mí mismo, porque yo en este momento me estoy viendo mientras les hablo, y lo hago no por una cuestión narcisística, sino para darles a ustedes la ilusión de que los estoy viendo y de que los estoy viendo a los ojos. Eliseo Verón, el eje de lo ficcional. Yo podría estar hablando y diciendo lo mismo acá, sin mirar a la cámara, pero el grado de verosimilitud que tiene el discurso cambia. Ahora te estoy hablando a vos. Acá le estaba hablando no sé a quién. Entonces, de vuelta, ¿no? El juego de la ilusión. Pero les decía, no solamente es un dispositivo mediático, sino que aparte me devuelve mi propia imagen, mal que me pese. O un narcisista diría, por suerte. Y estos dispositivos cada vez más tienden a ser más perfecta la reproducción. Este chat GPT que va en breve a modificar lo que hoy conocemos como Google, o la búsqueda googlear, ¿no? El googlear va a ser otra cosa. Ya no va a ser una búsqueda que indague por una devolución como catálogo de datos, o de páginas, o de contenidos, sino que va a haber un dispositivo que emule una conversación que me va a venir de vuelta como resultado de mi consulta. Va a haber un otro que no va a ser un otro, que me va a hablar, aunque este no sea el término correcto, pero yo voy a percibir esto, devolviéndome en una interacción con apariencia humana, algo que no es un proceso humano. De hecho, prueben en un chat, con este chat GTP o GPT, no me acuerdo. Muchas gracias. Terminen la conversación diciendo muchas gracias, me fue de mucha utilidad. El chat les va a devolver una fórmula falsa porque no es sentida, pero donde se va a manifestar agradecido. Y si no, vuelvan a ver 2001 Odisea del Espacio, la segunda parte, la de HAL 2001, la relación que HAL, que es una computadora de a bordo, tiene con los tripulantes, y piensen que ahí en esa película, que ya tiene varias décadas, más de 50 años creo yo, ya está el germen del borramiento entre el otro artificial y el otro real. Y ya está la distopía que tiene que ver con qué pasaría si lo artificial tomara conciencia de sí mismo. Esta es una distopía muy típica de segunda parte de siglo XX en adelante. Pero hay otra distopía que no ha sido tenida tan en cuenta, que me parece que a nosotros como cientistas sociales eh, nos debería importar mucho. El problema no es, a ver, un problema posible que yo intuyo todavía lejano, y en el momento de decirlo digo que ojalá no me equivoque, es esto, ¿no? Que el otro artificial tome conciencia de mí. Eso sería un problema. Pero el otro problema en la otra parte es que el yo objetivamente real pierda conciencia de sí mismo y del otro real, que al estar mediatizado en la misma pantalla en donde yo chateo con una inteligencia artificial, y mañana seguramente voy a poder ponerle un rostro a esa inteligencia artificial, ¿eh?
el deepfake, uno puede filmarse y puede generar por programas que hoy ya existen discursividades con la imagen de un otro que emulen la apariencia de ese otro y que ese otro diga algo que jamás ha dicho porque ese otro no existe como tal. Bueno, eso es una realidad. ¿Cómo hago yo para distinguir? ¿Y cómo hago yo cuando me posiciono verdaderamente ante un otro para no darle el mismo sentido moral que le doy a un otro artificial? Digo, esto es Matrix, esto es sueñan los robots con ovejas eléctricas, los androides, perdón. Esto es de vuelta a lo del cyborg que hablábamos la vez pasada. Pero son procesos psíquicos que están anclados a nuestra propia naturaleza. Entonces, ahí donde uno entienda dónde somos como sujetos psíquicos, de dónde nace esta cuestión del narcisismo, esta cuestión del Edipo, esta cuestión del inconsciente, esta cuestión de la forclusión que hace que yo me confunda cuando proyecto en la palabra yo el contenido real de yo, de lo que yo esencialmente soy, etcétera, etcétera. Las construcciones de la realidad, cómo estas construcciones que son arbitrarias determinan la dinámica social real. Todo eso forma parte fundamental del trabajo de un comunicador social, para que podamos analizar dónde se gestan los problemas, los conflictos y dónde se gestan las potenciales resoluciones a esos conflictos. Y todo lo que tenga que ver con tecnologías de mediación y de representación, ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije este libro de Ariel Gurevich, La vida digital, que Ariel Gurevich dice, las plataformas digitales son básicamente plataformas de representación y mediatización del yo. ¿Lo recuerdan? Esto es fundamental. No porque yo verdaderamente quiera representarme y mediatizarme a través de la plataforma, sino porque el sistema me lleva a eso. Y porque hay un proceso forclusivo que hace que yo no me dé cuenta de que estoy haciendo eso. Incluso cuando lo haga conscientemente. Es la selfie. Me saco la selfie y la elijo cuidadosamente antes de compartirla, porque esa selfie soy yo. No hablemos de la gente que se ha muerto cayendo por un precipicio tratando de sacarse la selfie más impresionante, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Charlemos un poquito, ¿cómo viene todo esto hasta acá? ¿Genera alguna inquietud, alguna duda? ¿Hay algo que quieran preguntar, enlazar, etcétera, etcétera? Se dan cuenta de todos modos de la patología. Digo, la verdad que la clase presencial está buena y está bueno también yo poder dar esta clase desde mi casa con el ventilador en short, lo voy a revelar, estoy en short y en patas en mi casa. Es bárbaro, ¿no? Tuve que irme hasta el centro con este calor. Pero hay una patología que marca, fíjense la distancia que hay, ¿no? Entre una clase presencial, si yo detuviera realmente la clase y los mirara a ustedes a los ojos, interpelándolos en silencio, para que participaran de alguna manera, y lo que sucede por diferencia cuando yo le sigo hablando a mi celular que oficia de cámara. No me siento interpelado, que conteste otro, aunque sea para tirar un "está copado, profe", o "me estoy aburriendo", o lo que sea. Es mucho más fácil sustraerse mediante esta condición mediática que atraviesa cada vez más un porcentaje más grande de nuestras discursividades. Entonces, esto me condiciona anímicamente
redoblo la apuesta éticamente respecto del otro de una manera distinta. No tengo la misma responsabilidad ética ante un docente que me dice, bueno, a ver, ¿qué les parece? Cuando ese docente está mediatizado que cuando está en presencia real. Me estoy dando cuenta de esto, digo, lo atravieso como una experiencia real en este mismo momento. Todo lo que vean en los textos sociales de Freud, digo, a ver, la parte de autores vinculados a la psicología de esta materia tienen como dos dimensiones diferentes, pero complementarias. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la naturaleza de lo inconsciente, todo lo que tiene que ver con lo lacaniano que vincula lo inconsciente con el lenguaje, y por otro lado están los textos sociales. Los textos sociales que también nos hablan de cómo articula ese inconsciente dentro de lo que es la dinámica social. Hay un texto en particular que van a ver, que es la psicología de las masas y el análisis del yo. De ese texto creo que lo más interesante que van a ver es el hecho de que toda psicología es necesariamente una psicología social. No puede hablarse de una psicología individual, puesto que no somos seres naturalmente individuales. Somos individuos, pero al mismo tiempo somos sujetos de comunidad. Y entonces, toda reducción que podamos hacer al yo para analizarlo, para comprenderlo, es la misma estupidez que yo les dije en el primer teórico de el emisor y el receptor y la comunicación. Está bien para comprenderlo, pero no es eso. El individuo nunca es puramente individuo. Siempre somos sujetos sociales y por ende la psiquis siempre es psiquis individual, pero al mismo tiempo es psiquis social. Y nosotros hablamos de semiosis social para enfatizar cómo se da la producción de sentido dentro de ese ámbito del inconsciente colectivo. ¿De acuerdo? Entonces tiene como esas tres patas. El inconsciente propiamente dicho, todo lo que tiene que ver con el mundo del sujeto como integrante de una sociedad, incluido ahí el fenómeno de masas, pero ojo, porque no es solamente, no es lo más interesante el tema de la masa psicológica, porque la masa psicológica se da solamente en algún tipo puntual de desarrollo social, cuando aparece un líder, cuando aparece un ideal del yo que anula los límites de la identidad individual y lo borra para convertirlo en un yo colectivo. Es más interesante lo que pasa de manera permanente y no excepcional siempre que hablamos de un nosotros, de una integración social que está basada, esto lo sabemos por lo que vemos de constructivismo, en una construcción de sentido que tiene un correlato con la realidad, pero no es la realidad. Y ese discurso está constituido por palabras que producen, al decir de Lacan, este proceso de la forclusión. Y acá les cuento otra pequeña historia, porque las historias son fáciles Perdón, de ¿podrías contar, repetir lo de si constructivismo? tengo ganas. Este, seguramente habrán leído ese libro maravilloso que es Alicia del otro lado del espejo, no Alicia en el País de las Maravillas, sino el libro siguiente, Alicia del otro lado del espejo. Ahí aparece en un capítulo un personaje que es Humpty Dumpty, que tiene la forma de un huevo, y ese huevo aparece en el libro balanceándose en el borde de un muro, y no ha faltado psicoanalista lacaniano que dijo, ahí está, ese es el muro del lenguaje. Siempre nos estamos balanceando en el borde de un muro que es el lenguaje, y estamos por caernos todo el tiempo, de un lado o del otro, de la significación. Y en ese capítulo Alicia quiere congratularse con Humpty Dumpty y entonces quiere elogiar una prenda que tiene puesto este huevo, y ahí se da cuenta, una vez que ya empezó a hablar, que no sabe si eso es un cinturón o una corbata, porque en un huevo es muy difícil distinguir la cintura del cuello o el cuello de la cintura.
ahí está de vuelta el tema de las diferencias, de las gradaciones, cuando algo deja de ser algo para convertirse en otra cosa. ¿Cuál es el punto exacto en que deja de ser amarillo para haberse convertido en naranja o en rojo? No lo sabemos, es muy difícil de determinar. La cuestión es que ese cinturón o esa corbata, no me acuerdo ahora cuál de las dos prendas era, es un regalo de no cumpleaños que le hizo la reina al personaje este. Y ahí hay una divertida, hay una divertida construcción que tiene que ver con si tiene sentido un no cumpleaños, porque Alicia le dice, en mi cultura celebramos los cumpleaños. Y Humpty Dumpty le dice, en mi cultura, no con estas palabras, celebramos los no cumpleaños y yo tengo 364 regalos al año y vos solamente uno. Esto es un glorioso para ti. Y Alicia, claro, seguramente se debe quedar pensando en esto de los regalos, pero también se queda pensando en esto del glorioso. Le dice, ¿qué querés decir con esto de que es un glorioso? Y Humpty Dumpty le dice, quiero decir que es un argumento bien contundente de mi postura a favor de la tuya. Y Alicia le dice, pero un argumento bien contundente no quiere decir, perdón, un glorioso no quiere decir un argumento bien contundente. Y Humpty Dumpty dice algo muy divertido, pero que es también muy significativo. Él le dice, cuando yo uso una palabra, esa palabra significa lo que yo quiero que diga, porque para eso le pago, ¿no? Igual hay cuenta que a fin de mes le paga a los verbos y a los sustantivos y a los adjetivos, sobre todo a los adjetivos. Y que entonces, como él es el dueño de la palabra, él le hace decir a la palabra lo que él quiere. A lo que Alicia le dice, claro, pero el asunto es si realmente tenés el poder de que una palabra signifique tantas cosas diferentes. A lo que yo diría, el asunto es ver cómo podés hacer para que de todos los sentidos posibles de una palabra o de un discurso, uno sea el más importante en relación a todos los demás. Y agregaría también, el asunto es cómo saber si el sentido que le das vos a una palabra dicha por mí tiene exactamente el mismo sentido o el mismo valor, o qué escuchás cuando yo digo lo que digo, y cómo puedo llegar yo a saber qué es lo que vos escuchás cuando yo digo lo que digo, si ni siquiera sé por qué lo digo. Y ahí volvemos al tema del inconsciente. Ahí me pregunta si podría repetir lo del constructivismo en cuanto al texto de la psicología de las masas. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que habré dicho? Por suerte, este teórico queda grabado, porque no estoy seguro de qué es lo que dije. Lo que sí puedo repetir ahora mismo, y para salir del brete, es que el constructivismo nos enseña que toda realidad, o eso que llamamos realidad, es una construcción, y es una construcción colectiva, es una construcción social, porque es cierto, nace lo individual, yo percibo algo, recorto algo por percepción, por interpretación, más o menos arbitrariamente, guiándome por mi experiencia personal, y lo pongo en discursividad y se mezcla con la discursividad social y entre todos armamos un sentido barra realidad colectivo que damos por válido, pero que en realidad es el resultado de esto, de una generación, de una semiosis social que no depende exclusivamente de mí ni de vos, aunque al mismo tiempo tanto yo como vos somos parte, y responsables, y eventuales analistas de, para eso nos estamos formando. Digo nos estamos, me incluyo.
La psicología de las masas, puntualmente la psicología de las masas, yo decía, no es tan importante el fenómeno de psicología de las masas, no es que no sea tan importante, perdón, me corrijo. No es algo que se dé todo el tiempo, porque el fenómeno de la masa psicológica supone una suspensión de la identidad individual en favor de la identidad masiva, a partir de la igualación de todos los sujetos masa, tendiendo por una relación de amor o de afecto hacia un líder que ocupa el lugar de un ideal del yo. A veces el líder puede estar borrado, no ser una persona, puede ser un ideal del yo, realmente idea, la idea de patria, la idea de Dios, la idea de justicia, libertad, democracia, Boca Juniors, Lali Espósito, los Beatles, o lo que se te ocurra. Todos tenemos una relación de igualación entre nosotros horizontal hacia ese ideal, estamos hermanados en ese amor hacia el ideal. Cuando ese ideal se rompe, cuando el líder muere, desaparece por el motivo que sea, la hermandad desaparece también. Es un fenómeno psicológico real, colectivo, pero excepcional. Lo que no es excepcional y que van a ver en el texto de Freud, en realidad cuando Freud habla de Le Bon y habla de la psicología social, que no es lo mismo, Freud va a decir que toda psicología necesariamente es social, porque cada uno de nosotros, cada individuo en su proceso de construcción del yo, de la realidad y del otro, está metido en este tejido social del cual nadie, ninguno de nosotros puede sustraerse. ¿Mm? La idea pretendía ir por ahí, más o menos. Y ya que hablábamos de Edipo, cierro con otra historia. Hoy les mencioné a Tiresias al principio, cuando les decía que la mamá de Narciso había recibido de Tiresias el vaticinio de que para poder ser Narciso feliz no debía haber nunca su imagen reflejada. Y yo digo, ahora que lo digo, me pregunto si todos nosotros somos en algún porcentaje narcisistas, ¿qué nos estará haciendo esta exposición permanente a nuestra propia imagen reflejada y proyectada mediáticamente ante la mirada de los demás, ¿no? Antes de ir a Tiresias, un atajo. La palabra intimidad todos la conocemos. Si van a nuestro libro de cabecera, de paso le hacemos la promoción, ¿no? El sujeto de la comunicación, cómprelo en su librería amiga, Editorial Eudeva. En este libro se habla de la extimidad, no intimidad, sino extimidad. Yo siempre digo, hubo una época en nuestra cultura que había personas que solían llevar por costumbre un diario y se lo llamaba diario íntimo a veces y tenía que ver con eso. Escribo mis secretos. Uno se podría preguntar para qué. Bueno, a veces porque hablar es hablarse y a veces escribir lo que me pasa es un modo de tratar de entenderme mejor, ¿no? De entender mejor lo que me pasa. Y era íntimo. Y era un problema que alguien lo descubriera. Y hoy, por el contrario, lo que hacemos es tener una compulsión a mostrarnos. Le sacamos fotos a lo que comemos y las subimos a nuestro estado de WhatsApp para que todos nuestros contactos vean los fideos con tuco que nos vamos a comer. Y si uno lo piensa, es medio una locura. Y si uno lo vuelve a pensar, resulta que es una locura porque uno lo hace, digo yo.
No sabés qué lindo fideos con tuco, pero está bien. Me salen espectaculares, pero no sé si es como para sacarles una foto y subirlos a mi estado de WhatsApp. La extimidad, la necesidad de que el otro me vea para convertirme en real. La necesidad de que el otro vea la construcción imaginaria que genero y proyecto de mí mismo para acceder a esa instancia de la apariencia de lo real. Uy, se complicó la cosa. Después cualquier cosa vean la grabación, pero posta que es así. Para yo sentir que existo en este tejido mediático donde cada vez es más difícil distinguir entre lo real y lo mediatizado y lo virtual, necesito meterme en ese mundo. De vuelta, la invención de Morel. De vuelta, esto de me enamoré de una ilusión porque esa mujer no existía, esa mujer de la que me enamoré era una imagen, una proyección de una mujer que en realidad ya había muerto y yo me enteré tarde, me enteré una vez que me enamoré. Y la única manera que logro para zafar de esa desinteligencia es convirtiéndome yo mismo también en imagen, yo mismo también en fantasía, en ilusión. Se los dejo, piénsenlo, qué sé yo. Salgo del atajo y sigo por Tiresias. Les decía que Tiresias, según la mitología, es raro porque era un vidente no vidente. Era un vidente que era ciego. Y era ciego porque los dioses le habían quitado la vista para que pudiera concentrarse en su videncia. Dice también la leyenda que Tiresias, por estas artes de los dioses, fue la única persona que fue hombre y fue mujer. No a través de un ejercicio de travestismo, ni ni de autopercepciones, sino posta, fue hombre y fue mujer. Y dice que por saber lo que era ser hombre y por saber lo que era ser mujer, una vez al costado del camino había unas víboras que estaban apareándose y fue desafiado a distinguir el macho de la hembra. Y entonces, no recuerdo si no lo conté esto mismo, ahora que lo estoy contando en algún otro teórico, pero bueno, si lo conté, perdón por la reiteración. La gente adulta se olvida y empieza a contar las mismas historias una y otra vez. Es desafiado a distinguir el macho de la hembra y Tiresias los distingue, dice, sí, el ofidio que es más claro es la hembra, se nota claramente, porque se nota su goce, se nota que está gozando más que el otro ofidio que es el macho, porque él por haber sido mujer sabe que la mujer goza, dice Tiresias, hasta 9 veces más que el hombre en el acto sexual. Y esto uno lo dice sin saber si es cierto, porque uno nunca puede saber cómo siente el otro. Uno a duras penas puede saber lo que siente uno mismo. Y ahí es donde alguien como Jean Baudrillard viene y dice, bueno, entonces la plena comunicación es imposible porque uno nunca puede ser el otro. Uno siempre está atado a tratar de adivinar quién es el otro. Pero al menos en la interacción social, el otro está ahí presente, me toca, lo toco, lo veo. En las interacciones virtuales que tenemos hoy en día eso ya no sucede y eso marca un poco el imaginario de nuestra cultura contemporánea, que es una cultura claramente mediatizada y donde las éticas y las estéticas y los afectos y los efectos están determinados por el uso masivo de, de estos dispositivos. Al decir de Marshall McLuhan, el dispositivo siempre es una prótesis que nosotros incorporamos a nuestro propio sistema. Es decir, yo ya no soy más yo soy nosotros.
Yo soy parte de nuestra cultura. Y nuestra cultura está atravesada por un imaginario muy complejo, muy amplio, no siempre claro, de ideas, de efectos, de afectos, lo que denominamos en nuestra cátedra las culturas afectivas a las cuales pertenecemos. Todo eso no solamente nos atraviesa, sino que nos transforma. Que nosotros estemos teniendo esta clase a través de esta dinámica, de estos dispositivos, nos transforma de un modo diferente a como nos hubiese transformado el tener esta misma clase en un aula, con otros efectos y otros afectos. Y nuestra cultura es esta clase y es el conjunto de interacciones que tenemos todos los días, durante todo el día, con todos los actores sociales, desde que nacemos hasta que nos vamos. Esa sociedad está en un cambio permanente. Esa sociedad está cuestionando los límites de lo imaginario. Esa sociedad hoy trae, por ejemplo, a la discursividad la idea, porque lo acabo de mencionar recién, de las autopercepciones y lo tematiza como un eje central. Y yo lo cuestiono. La autopercepción no es capaz de marcar la identidad de una persona. Te discuto esa idea a muerte. ¿Por qué? Porque la identidad no depende solamente de una persona. La identidad se gesta en el marco de un tejido social. Y en ese tejido social, vos podés autopercibirte como quieras, pero todos los demás, los que te van a percibir con su propia percepción, como quieran, o como les salga. Porque los sentidos se construyen entre todos, no hay alguien que pueda imponer el sentido. Entonces, ojo con esto. Y cierro esta frase para bajar el narcisismo de todos, incluido mi propio narcisismo, porque hay que ser muy narcisista para dar clases. Tener el convencimiento de que uno tiene algo para enseñarle a alguien. Hay que ser muy narcisista. Para bajar este narcisismo, el mío y el de todos, voy a decir algo que le escuché una vez a una persona. Recuerdan seguramente aquella famosa escena de Esperando la carroza, donde dos personas ven a alguien afuera y dicen, ahí lo tenés al pelotudo. ¿Se acuerdan de esta escena? Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A mí? Bueno, sepamos esto, todos somos el ahí lo tenés al pelotudo de alguien más. Si eso no acalla nuestro narcisismo, no sé qué cosa puede hacerlo. Estimados invisibles que habéis estado del otro lado de esta pantalla, os deseo mis mejores parabienes. Si hay alguna duda, este es el momento, o si hay algún comentario, este es el momento. Y si no, nos volvemos a encontrar en el próximo teórico virtual del próximo lunes. Tengan pues la ilusión de ser felices, una ilusión que es bastante parecida a la felicidad, porque la felicidad y la ilusión de felicidad, desmintiendo todo lo dicho en este teórico, eso sí, probablemente sea la misma cosa. Nos vemos.